Amigas, amigos, son las 8:01 de la mañana, hora de Miami. A esta hora nos conectamos nosotros con Argentina, porque allí se encuentra el analista político Miguel Velarde, con quien estaremos conversando en los próximos minutos. Miguel es boliviano, pero conoce mucho del tema, por supuesto, de toda Latinoamérica. Y una de las noticias, sin duda alguna, Miguel, ha sido la llegada del expresidente Evo Morales a Argentina. Primero, me pareció totalmente, lo comentaba al principio, bueno, fue sorpresivo. Nadie pensaba que de pronto iba a dejarle, como quien dice, los pelos a México e irse a Argentina. Yo quisiera tu punto de vista y análisis sobre esto, porque ya uno piensa, ¿será que lo que está buscando es precisamente acercarse geográficamente a Bolivia? Hola Sergio, gracias por la oportunidad. Siempre un placer estar contigo y con toda la gente que te acompaña diariamente. Sí, como dices, la llegada de Evo Morales ayer a Argentina ha sido sorpresiva porque nadie sabía bien el momento, lo hizo de madrugada, pero no del todo sorpresiva porque ya se especulaba desde hace un tiempo que iba a dejar su asilo en México para instalarse en este país. Sobre todo desde el momento que hace varias semanas y solamente días después de su salida del poder en Bolivia, sus dos hijos no se van a México, sino que se trasladan a la Argentina. Y por eso todo el mundo pensaba, y estaba en lo correcto, de que Morales solamente estaba esperando que Alberto Fernández asuma el poder, cosa que ocurrió esta misma semana, para que formalmente el nuevo gobierno le conceda el estatus de asilado y después de refugiado, que es algo, una diferencia que la podemos conversar también ahora. Entonces, ¿por qué Evo Morales preferiría estar en Argentina y no en México? Uno de los motivos principales es efectivamente la cercanía geográfica. Argentina es frontera con Bolivia y además incluso hay información que afirma que Morales no se va a instalar en Buenos Aires, sino en la provincia de Salta, que es precisamente una de las provincias que es frontera con Bolivia. No nos olvidemos que Morales ha sido nombrado por su partido, ya que no puede ser nuevamente candidato a presidente, ha sido nombrado jefe de campaña para las próximas elecciones que posiblemente se lleven a cabo en abril del próximo año. Entonces, obviamente su intención principal es seguir muy activo en la vida política y le facilita mucho estar en Argentina y estar cerca de Bolivia. Además, otro de los motivos, y esto sí quiero resaltarlo porque mucha gente quizás no lo sabe, es que Buenos Aires es la tercera ciudad más grande en número de habitantes bolivianos de todas las ciudades bolivianas. Es decir, de los 9 departamentos que tiene Bolivia, solamente Santa Cruz y La Paz tiene más habitantes bolivianos que los que tiene Buenos Aires, que es donde vive prácticamente 1 millón de bolivianos, y la cantidad de ellos que votan es muy alto también, por lo cual se tiene una gran incidencia con el voto y en unas elecciones. Algo que obviamente Morales seguramente también tomó en consideración cuando decidió trasladarse a Argentina dejando México. Te consulto, Miguel, ¿qué diferencia hay entre lo que es ser asilado político a refugiado político, que es lo que ha pedido Morales en esta oportunidad? Bueno, no soy experto en el tema, pero algo investigado. El asilado político es aquel que afirma que no puede estar en su país por motivos de raza, de religión, políticos, y se queda un tiempo en un país que no lo devuelve, pero sin mayor formalización de su estatus. El refugiado político sí recibe una formalización, una especie de aceptación del país que lo recibe, y eso le otorga ciertos derechos y también ciertas responsabilidades. Es decir, si uno tiene ya el estatus de refugiado, que posiblemente y seguramente por ser Morales lo va a tener muy rápidamente en Argentina, eso le da muchos derechos, entre otros, no solamente de legalidad en papeles, sino incluso de posibilidad de trabajo. A ese nivel llega de rápido un refugiado político. Sin embargo, lo que también entiendo, por lo que han afirmado varios expertos, incluso el canciller Solá, argentino, lo ha dejado entrever por ahí, es que una de sus responsabilidades sería comprometerse a no emitir opiniones ni hacer actividades políticas ni sobre Argentina, ni tampoco sobre su país de origen, en este caso Bolivia. De nuevo, eso es una contradicción, porque si Evo Morales se traslada a la Argentina porque es jefe de campaña de quien sea el candidato todavía no definido presidencial del MAS, su partido, y por su cercanía física a Bolivia, me cuesta pensar que está dispuesto a aceptar la condición de no participar en actividades políticas. Ahora, a menos de 24 horas ya Morales se ha expresado, claro, a través de Twitter. No sé si la limitación llega hasta allí. De hecho, medios
medios internacionales se expresan y hablan acerca de esto. Esta mañana lo hizo Morales, hizo un comentario en contra de Áñez, Camacho y Mesa, y lo hizo a través de Twitter. Insisto, no sé si las limitaciones de declaraciones políticas llegarán como tal hasta las redes sociales. Sí, no tengo la seguridad, pero podría pensar que sí. Es decir, si uno tiene prohibido referirse en materia política al país donde se está refugiado o al país de origen de donde viene, o sea, es lo mismo un posteo en Twitter, una declaración en rueda de prensa. Claro, al final los medios, las redes sociales se convirtieron en el nuevo medio de comunicación. Así es, así es. Ahora, no nos olvidemos que en México la situación era totalmente diferente. Prácticamente todos los días tenía o eventos o conferencias en universidades o ruedas de prensa convocadas, cosa que todavía no hemos visto en Argentina. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla eso. De todas maneras, no hay que olvidar, Sergio, que para México Morales se había convertido ya en una presencia incómoda. Y el gobierno lo sabía. Las encuestas que se manejaban allá era que prácticamente el 80% de los mexicanos veía con malos ojos que Morales esté asilado en México. Hay que esperar y ver cuál es la reacción de los argentinos también en ese sentido, porque podría convertirse en una presencia incómoda también. Exactamente, quería consultarte, porque esta jugada del presidente Fernández, no sé si será favorable para él, apenas empezando el gobierno como tal, Miguel. No, pero la verdad es que va en línea con varias de las acciones que ya ha tomado incluso antes de asumir como presidente y ni bien asume como presidente. Y acá no tengo que contarles a ustedes y a tu audiencia que Jorge Rodríguez ha sido uno de los invitados a su toma de posesión, se ha retratado con el mismo Fernández saludándolo el día de su posesión y obviamente eso quiere decir que él ha tomado una posición en política exterior obviamente alineada con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo y muy alejada de lo que había sido la gestión de Macri y sus aliados en el Grupo de Lima. Eso quiere decir que si ha tenido la actitud de tomar esa posición, no debe sorprender que en relación a Morales también su posición sea la misma, ¿no? Claro. Ahora, justamente acerca de ese tema que estás tocando, en el día de ayer, un alto representante del gobierno de Estados Unidos hacía referencia a que Argentina habría violado como tal la decisión del TIAR al sancionar a funcionarios del régimen de Maduro, incluido Jorge Rodríguez. El hecho, porque entre las sanciones estaba la circulación por estos países que pertenecen o que firmaron el TIAR, y Jorge Rodríguez llegó hasta Argentina. ¿Qué crees tú que pudiera haber allí? ¿Algún tipo de sanción? Aunque sabemos que el gobierno que firmó este tratado fue el gobierno de Macri, pero Argentina todavía pues no se ha salido del TIAR. No, no importa quién es el presidente que lo ha firmado a nombre del Estado y es el Estado el que tiene la responsabilidad de respetar todavía ese compromiso. Ahora, no sé cuál puede ser la consecuencia. Yo creo más bien que uno de los objetivos principales de Jorge Rodríguez y del régimen de Maduro, de que él haga presencia en Buenos Aires y se retrate y aparezca y se conozca, era justamente desafiar y debilitar el tratado y decir, miren, ustedes pueden firmar y anunciar cualquier cosa y al final nosotros igual hacemos lo que queremos. Un poco la actitud que han tenido siempre, ¿no? Ahora, desafiante y demostrando que están por sobre cualquier ley local o internacional. Ahora, eso no quiere decir que cada una de esas acciones se vuelva una situación incómoda para quien en ese caso los ayuda, como el caso del nuevo gobierno argentino en este momento. No nos olvidemos, Sergio, que las últimas horas y las acciones de las últimas horas con la presencia de Jorge Rodríguez y con la llegada de Evo Morales solamente tensan la relación con Estados Unidos. Trump no debe estar contento, con Bolivia y el gobierno de transición, porque no están contentos, incluso no se ha invitado a la presidenta interina Yanine Áñez a la posesión de Fernández, y con la llegada de Evo todavía la situación es más complicada, y con Bolivia, Argentina tiene una relación importante porque le compra mucho gas, tensan la relación con Bolsonaro, que es el socio estratégico más importante, y también están muy cerca, rodeados, entre comillas, de Paraguay, que no tiene una línea como la de Fernández, y muy pronto de la calle en Uruguay, que tampoco tiene una línea como la de Fernández. Entonces, va a agregar allí, disculpa Miguel, a Ecuador, que de hecho, pues vimos allí la presencia también desafiante de un prófugo de la justicia ecuatoriana, como es el expresidente Rafael Correa.
Así es, así es. Y entonces la realidad es que Fernández y su gobierno se están quedando un poco aislados en esta zona de la región y se les va a complicar una gestión que además, si uno profundiza en el análisis, ya tiene suficientes obstáculos complicados, como en el tema de la economía, por ejemplo, con una deuda que no pueden pagar, y para poder llegar a una renegociación sin entrar en default, tienen que tener mínimo el guiño de Trump y el apoyo de otros países de la región. Entonces, cuando llega el momento de empezar a gobernar de verdad y de priorizar algunas decisiones, yo creo que la posición va a tener que empezar a flexibilizarse en materia de política exterior para priorizar las soluciones económicas locales. Ahora, Miguel, esto es una, digamos, decisión, ¿crees tú, del presidente Fernández o la propia Cristina estaría también ejerciendo su presión allí con su manera que siempre ha tenido de actuar que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina? Bueno, no tengo duda de que ella está en esa posición. No sé si obliga o por lo menos apoya las posiciones que está tomando Fernández respecto al tema internacional, pero tampoco subestimaría el poder de decisión final que tiene hoy Alberto Fernández. Claro. Finalmente es el presidente y ha demostrado durante su carrera política, larga carrera política, que no es ningún títere de nadie y que no se deje imponer por nadie. No nos olvidemos, Sergio, no sé si muchos entonces saben que Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Cuando llega Cristina a la presidencia, él se queda de jefe de gabinete, pero solo por un corto tiempo, y después, por no estar de acuerdo con Cristina de presidente y con el kirchnerismo en el poder, se va a su casa, se pelea y es uno, por muchos años, hasta hace poco, es uno de los críticos más duros de Cristina Kirchner y del kirchnerismo. Y te quiero decir con esto que si estando el kirchnerismo en el poder y él como un empleado más, como jefe de gabinete, él tomó la decisión de enfrentarse a ellos, siendo hoy él el presidente, Claro. me cuesta pensar que va a ser simplemente un títere más, ¿no? Ya, no, pienso que es así. Hablemos un poco también de lo que está pasando actualmente en Bolivia. Uh-huh. Ya se acerca, digamos, lo que sería la posibilidad de una elección como tal en este país y comienzan también a surgir algunos, digamos, bemoles de la política interna de Bolivia. Hemos visto lo que estaría ocurriendo en la oposición. Ayer incluso salió hasta un audio de uno de los líderes cívicos que al parecer había recibido un dinero o supuestamente le estaba pidiendo un dinero en particular a Camacho, uno de los posibles candidatos presidenciales en Bolivia. Digamos que comienza también a enrarecerse un poco el tema interno en político en Bolivia, Miguel. Sí, bueno, como cuando se aproxima cualquier elección en cualquier país del mundo, empiezan a caldearse los ánimos. Lo de Bolivia llama más la atención porque era todo un país, una mayoritaria parte del país, contra un régimen que pretendía eternizarse en el poder, y ese país derrota al régimen de Morales. Pero ahora se aproximan unas elecciones y, como en cualquier democracia, yo creo que por eso no hay que ver esto con alarma. Okay. Aparecen ambiciones y candidaturas que, si uno lo piensa más filosóficamente, no está ni mal, porque para que una democracia sea una democracia fuerte, no puede haber solamente un candidato que saque el 80% de los votos. Está bueno que hayan varios candidatos. Además, aquí te digo otra cosa. Lo más probable es que Bolivia vuelva al esquema que tenía antes de la llegada de Morales al poder. En Bolivia, que además no había ni segunda vuelta, el que terminaba siendo presidente sacaba 24-25% de los votos, y el segundo 22% y el tercero 19%. Entonces se necesitaba llegar a una gran coalición de partidos, porque se elegía en el Congreso con la suma de 50 más 1% al quien iba a ser el próximo presidente. Y esas coaliciones eran muy débiles, muy frágiles, y gobernaban en coalición. La alternativa fue la llegada de Morales al poder, donde sacó 60% de los votos y sacó 2/3 del control del Congreso. Y ya vimos cómo nos fue. Entonces, si uno pone en la balanza tener una democracia con diferentes fuerzas que necesitan llegar a acuerdos para poder gobernar, o una sola fuerza que domina el ejecutivo, el legislativo y después hasta el judicial, yo creo que es más difícil, pero es preferible para la democracia volver a ese sistema. Y yo creo que eso va a pasar. En Bolivia tú tienes ahora liderazgos muy fuertes como el de Luis Fernando Camacho, que va a ser candidato presidencial. Tienes también al que ha sido candidato y seguramente volverá a ser Carlos Mesa. Tienes otras figuras importantes también como Pumari, tienes figuras importantes como el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Y bueno,
seguramente en la elección no va a haber ninguno de ellos que tenga 50, 60%, ganará alguno más que otro, pero necesariamente van a tener que llegarse a acuerdos porque en esa primera vuelta, de esa primera vuelta se va a componer después el Congreso. Ahora, la diferencia a lo que pasaba antes de Evo Morales en Bolivia es que ahora hay segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta ya los bolivianos tendrán que elegir a quién hacen presidente de las dos únicas opciones entre el primer y el segundo lugar que tengan. Sin embargo, en el Congreso durante los próximos 5 años y ese presidente que sea electo en segunda vuelta va a tener que llegar a acuerdos políticos, no va a tener el poder absoluto y eso, en mi punto de vista, solamente favorece a la salud de la democracia y evita darle un poder absoluto a cualquier persona, ¿no? Cosa ideal en cualquier nación. Agradecido, Miguel, por el contacto, como siempre. Gracias a ti, Sergio, por la oportunidad y por estar siempre pendiente de lo que pasa en Bolivia y en la región. Te mando un abrazo. Así es, un fuerte abrazo, amigas, amigos. Una pausa, en breve seguimos con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.